Parque Nacional de Shenandoah. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar en el Skyline? Hice una mueca ante el desafortunado nombre del hotel. Solo una noche. Le entregué al recepcionista mi tarjeta de crédito. Nos alegramos de que pueda acompañarnos. Me pasó un mapa sobre el mostrador, junto con 2 llaves y mi recibo. Está en la habitación 188, en el edificio Hallett. Solo tiene que seguir este camino a la derecha. Le di las gracias a la mujer, crucé el pequeño vestíbulo y abrí la puerta en una fresca tarde de otoño. Mi decrépito 4Runner me esperaba en el aparcamiento. Dejé las llaves de la habitación y el papeleo correspondiente en mi mochila, en el asiento del copiloto, y arranqué la vieja bestia. El todoterreno retumbó de mala gana, y su motor chisporroteó ante la indignidad de ser llamado de nuevo a revisión, tan poco tiempo después de haberlo apagado por última vez. Acaricié el salpicadero con cariño. Lo estás haciendo muy bien. Como si fuera una señal, el motor se calmó ante mi afecto. En lugar de dirigirme directamente a mi sucia habitación, giré a la izquierda en el aparcamiento del centro de visitantes. Observé en el mapa que una parte del sendero de los Apalaches atravesaba el parque justo al final de la carretera. El sendero estaba en mi lista de deseos. Ciertamente, hoy no podría recorrerlo entero, pero siempre disfrutaba caminando unos cuantos kilómetros cuando visitaba los parques por los que pasaba. Tras un momento en la carretera, llegué al aparcamiento. La zona ofrecía poco más que un arcén polvoriento fuera de la carretera principal, así que encontré una sección de tierra hospitalaria para aparcar el 4Runner. Opté por dejar la mochila y las botas en su sitio en el asiento del copiloto, pero decidí llevarme el sombrero. Mientras lo sacaba de su lugar en la correa de la mochila, me acordé de la nevera, justo debajo del asiento. La nevera fue un regalo de mi antigua novia de la universidad, para un viaje a la playa que hicimos. Pero duró mucho más que la relación, y la llené de sándwiches antes de salir de mi apartamento de Washington. Levanté la tapa, y rebusqué entre un paquete frío para coger un sándwich envuelto en papel de aluminio con queso suizo. Me metí el almuerzo en un bolsillo trasero, y dejé varios sándwiches y una bebida deportiva para mi regreso. Hacia la mitad de la caminata, las manchas blancas del sendero de los Apalaches dan paso a las manchas azules que marcan el camino hacia la cumbre. El otoño había decorado el follaje de Shenandoah, con brillantes colores anaranjados, rojos y verdes, y me encontré tan atrapado en este espectáculo de fuegos artificiales naturales, que casi me pierdo el giro. Sin embargo, conseguí apartar mi atención de los árboles el tiempo suficiente para encontrar el camino, y tras una media hora de caminata, llegué a la cima. Debajo de mí, el valle de Shenandoah se extendía en todas las direcciones. Las tierras de labranza jalonaban el campo, creando un mosaico desordenado de trigo marrón, colinas verdes onduladas y brillantes colores otoñales. El paisaje estaba salpicado de pequeñas granjas blancas, y me imaginé a sus ocupantes concluyendo un duro día de trabajo frente a un fuego crepitante. Me senté allí, soñando despierto, durante algún tiempo. El viaje en coche me había agotado, y estaba deseando cenar, dormir bien y salir de excursión al día siguiente. Las balizas azules me guiaron de vuelta a las franjas blancas, y a paso tranquilo, volví a bajar, acompañado por el trino lírico del canto de los pájaros. Tras unos 45 minutos de caminata, divisé entre los árboles el destello plateado de mi antiguo coche. Sin embargo, al acercarme vi algo más. La distancia y el denso bosque me impedían ver. Pero a través de los árboles, un enorme animal parecía rodear el lado derecho de mi coche. Me detuve en seco. No podía verlo con claridad. Me quedé mirando la forma durante lo que me parecieron horas, pero seguramente solo fueron minutos. Me acerqué sigilosamente. A 1 metro o 2 de distancia pude distinguir algunos detalles. Unos brazos peludos golpeaban la puerta y las garras repiqueteaban contra la ventana. ¿Un oso? La criatura parecía estar por encima del todoterreno. Un oso realmente enorme. No me atrevía a acercarme más. Un fuerte impacto sacudió las ramas cercanas. Vislumbré un destello de plata entre los árboles y me di cuenta de lo que estaba pasando. La bestia estaba sacudiendo mi coche.
No me moví. No respiré. No me atreví a pestañear, no fuera a ser que el animal desviara su atención de mi coche hacia mí. El golpeteo continuó durante no sé cuánto tiempo y, aunque estaba aterrorizado, me preocupaba cuánto podía soportar el viejo coche. Sin embargo, al pensar en esto, el sonido cesó. Ya no podía ver la forma negra entre los árboles, pero tampoco podía estar seguro de que se hubiera ido. Esperé, agazapado entre los árboles. Después de lo que me parecieron horas, me armé de valor para salir del bosque hacia el aparcamiento. Mi coche estaba en mal estado. Las ventanillas estaban llenas de arañazos y el exterior, ya maltrecho, presentaba varias abolladuras nuevas y profundas. Abrí la puerta y me subí al asiento del conductor. Al girar la llave de contacto, me preparé para lo peor. El 4Runner rugió a la vida. Su motor tronó con más fuerza incluso que cuando salí del albergue, como si el coche estuviera celebrando su propia supervivencia. Conduje con cuidado de vuelta al hotel, medio esperando que el oso saltara del bosque por el camino. Sin embargo, llegué al centro de bienvenida sin incidentes y aparqué el 4Runner en el mismo lugar donde lo había dejado cuando me registré. Pensé que debía informar del incidente a un guardabosques, y entré para encontrar uno. El encargado del mostrador no estaba por ningún lado. Me di una vuelta por el vestíbulo y me crucé con algunas parejas de ancianos y familias jóvenes. Pero no había guardabosques. Un cartel indicaba que un restaurante estaba a la vuelta de la esquina. Lo seguí, diciéndome a mí mismo que denunciaría al oso mañana. El restaurante era pequeño. Solo unas cuantas mesas cuadradas repartidas por el suelo y una corta barra, todo decorado con madera oscura y rústica. Una familia joven estaba sentada en una de las mesas, y el único otro cliente estaba situado en el extremo de la sala, charlando agradablemente con el camarero. Me senté a 2 taburetes de él. El hombre llevaba una camisa de franela a cuadros rojos, y unos vaqueros azul claro desteñidos. Llevaba el pelo negro, cortado casi al rape en los lados. Sus manos, apoyadas en la barra, estaban bronceadas, y aunque no podía verle las palmas, sabía que serían callosas. Se giró en parte hacia mí mientras me sentaba. Solo podía ver su rostro de perfil, y la vista parcial no delataba su edad. Podía tener entre 30 y 60 años. Buenas noches, amigo. Levantó su cerveza. Levanté una mano en respuesta, pero no dije nada. Hojeé el breve menú mientras la camarera se dirigía hacia mí. ¿Qué quieres tomar?, me dijo amablemente, pero no ofreció una sonrisa. Seleccioné una cerveza al azar de la lista del menú. Y una hamburguesa también, por favor. Me sirvió la bebida y me la pasó por la barra. Le di las gracias con la cabeza. ¿Pasas mucho tiempo en los parques?, preguntó el hombre de la franela. Habló con un barítono seguro de sí mismo, que desarmó de inmediato mi habitual reticencia a entablar conversación con desconocidos. La imagen de un coyote con 2 hocicos pasó, sin proponérselo, por mi mente. En los años transcurridos desde que visité Big Ben, los acontecimientos de aquella noche se habían desvanecido en la memoria. El paso del tiempo, unido a una vida ajetreada y a una mudanza al otro lado del país, había reducido la horrible experiencia a poco más que un sueño febril recordado de forma lejana. Me convencí de que lo que había visto en el desierto era producto de una imaginación hiperactiva y de demasiados podcasts nocturnos. Desterré la imagen de mi mente y respondí a la pregunta. Crecí haciendo senderismo. Mi padre era guardabosques, y siempre me llevaba por todas partes. Él dijo, siempre se puede reconocer a un amigo de los parques, pronunciando la frase como si fuera un título oficial, o un rango militar. Salud. Golpeamos nuestras tazas. ¿Qué tal los senderos?, preguntó. Mi coche balanceándose, volvió inmediatamente a mi mente, y antes de que pudiera pensarlo mejor, le conté la experiencia. Vi un oso cerca del aparcamiento. La maldita cosa casi partió mi coche por la mitad. Para entonces, se había girado en su taburete para mirarme con todo su cuerpo. Levantó las cejas, pero su rostro sin edad permaneció impasible. «No habrás dejado comida en el coche, ¿verdad?», preguntó.
Me maldije internamente, recordando la nevera. Maldita sea. Hablé tanto para mí como para él. Supongo que dejé un par de sándwiches en la nevera. Su expresión no cambió. ¿Lo has visto bien? Me clavó una mirada intensa, pero ilegible, y me di cuenta de que sus ojos eran casi del mismo tono de gris que el pelo de sus sienes. Me moví en mi asiento. Solo a través de los árboles. No pude verlo con tanta claridad. Pero era grande. Un poco más alto que mi coche sobre sus patas traseras. El hombre arrugó el ceño y apartó la mirada un momento, antes de volver a dirigir sus ojos grises hacia mí. ¿Viste sus pies? Perdón. Seguramente, lo había escuchado mal. ¿Viste sus dientes? Solté un suspiro. La pregunta seguía siendo extraña, pero al menos hacía referencia a la anatomía animal. No pude acercarme lo suficiente. Me reí de mi propia cobardía, pero el hombre no devolvió la risa. Me miró un momento más y abrió la boca para hablar. Sin embargo, lo que iba a decir, lo pensó mejor. Dirigió su atención a la camarera. ¿Me das la cuenta, Katie? Ella asintió, y comenzó a imprimir su cheque de la caja registradora. Me voy a dirigir a la noche, amigo. La camarera le trajo la cuenta en una bandeja de plástico y él firmó el recibo. Asegúrate de reportar ese oso a un guardabosques mañana. No me miró mientras hablaba, y se fue antes de que pudiera devolverle la despedida. Lo vi irse. Katie trajo mi hamburguesa, y yo me centré en la comida, apartando la breve conversación de mi mente. Una oleada de cansancio me golpeó casi tan pronto como terminé la hamburguesa. El viaje, la caminata y la resaca de adrenalina por el avistamiento del oso se combinaron a la vez, e hice todo lo que pude para no desmayarme en la barra. Pagué la cuenta, y salí arrastrando los pies hasta mi coche, que me esperaba en el aparcamiento. Al salir, me crucé con el hombre del bar, que hablaba animadamente por su teléfono móvil. En lugar de interrumpir lo que parecía ser una intensa conversación, pasé junto a él, sin decir nada. Un breve viaje en coche me llevó al hotel. Después de encontrar un lugar para el 4runner en el exterior, recogí mi mochila y saqué la nevera de su lugar en el suelo del lado del pasajero. Encontré la habitación 188 justo encima de unas escaleras exteriores, e hice malabares con mis pertenencias, intentando sujetar la mochila, la nevera y las llaves, todo ello mientras abría la puerta. Conseguí entrar con los hombros en la habitación y el incómodo trasiego me hizo entrar de espaldas. Dejé mis pertenencias en el suelo y me desplomé, pensando solo en dormir, en la cama individual de la habitación. Me desperté sobresaltado unas horas más tarde. Me había quedado dormido con la ropa puesta. Me levanté de la cama, me quité los vaqueros, me puse la camiseta mohosa por encima de la cabeza y me dirigí a trompicones al baño. Pensé en bañarme, pero me dije que lo haría por la mañana. Me froté los ojos mientras volvía a arrastrar los pies hacia la cama. Casi me sobresalto cuando lo veo. En la pared del fondo, entre las persianas cerradas de dos largas ventanas, había pintado un mural espeluznante. Era difícil de ver con la poca luz, pero entrecerré los ojos para distinguir los detalles. La imagen mostraba una criatura con la misma forma general de un oso, pero más grande y levantada sobre sus patas traseras. Tenía la parte inferior del cuerpo pesada de un oso, la cabeza grande y redonda, y los hombros estrechos. Pero parecía más delgado que un oso, casi demacrado, y más a gusto en posición vertical. Como si el artista no supiera que los osos suelen caminar a cuatro patas. El pelaje de la criatura también era más largo que el de cualquier animal del bosque. Un pelaje negro y enmarañado, casi como el pelo humano, cubría a la bestia de pies a cabeza, excepto en algunas manchas que dejaban al descubierto una piel brillante y retorcida, como cicatrices de quemaduras. Su cara era más plana que la de un oso, y la pesada mandíbula inferior, con dos dientes salientes, colgaba en una prominente submordida. Por alguna perversa razón, el artista había incluido una brillante gota de baba en la comisura de la boca de la criatura. Me quedé mirando la imagen, inmóvil por un momento. Una vez que se me pasó el susto inicial, decidí que estaba demasiado cansado para pensar especialmente en el cuadro.
Volví a meterme en la cama y en unos instantes, volví a dormir. La luz del sol, directamente en mis ojos, me despertó. Recordando el retorcido mural, me propuse salir de la cama hacia el otro lado, antes de arrastrar los pies fuera de la habitación. Puse en marcha el coche, y conduje la corta distancia que me separaba del centro de visitantes en busca del desayuno. Aparqué entre un puñado de coches, y crucé el terreno de grava hacia el vestíbulo. Un cartel que indicaba el comedor, me guió hacia el desayuno. Una anfitriona me sentó en una mesa en un rincón alejado. Al igual que el restaurante, la madera oscura cubría casi todas las superficies del comedor, y las ventanas del suelo al techo ofrecían amplias vistas del bosque circundante. Había un puñado de otros comensales sentados, repartidos por la amplia sala. Cuando llegó el camarero, pedí huevos con bacon. Disfruté de las vistas hasta que llegó la comida. Mientras me traía el desayuno, una cara conocida se unió a mí. «Buenos días, amigo». Era el hombre del restaurante. «¿Cómo has dormido?» Su rostro sin edad permaneció tan impasible como siempre, pero percibí que realmente quería saber la respuesta. Como una roca, respondí con sinceridad. Estaba bastante tostado después del viaje, la caminata y el oso de ayer, así que me desmayé bastante rápido. El hombre parecía aliviado, y me dijo, «Me alegro de oírlo». Mientras el hombre se daba la vuelta para irse, pensé en el mural y en el oso retorcido que había mostrado. Y dije, «Oye, tu habitación tenía uno de los murales». Se detuvo en seco. Cuando se volvió hacia mí, vi que el color se había ido por completo de su cara. «¿Qué mural?», preguntó en voz baja. Pude ver que pensaba, y formuló la siguiente pregunta con cuidado. «¿Qué mostraba el tuyo?». «Creo que era un oso», respondí. «Pero uno grande, con una cara rara». Apretó la mandíbula y asintió con la cabeza, como si esperara que yo no respondiera como lo había hecho. Volvió a pensar, por un momento, y luego, como si se hubiera decidido, fijó su expresión en una mirada de sombría determinación. Sin decir nada, me agarró del brazo y antes de que pudiera protestar, me levantó de mi asiento. «Oye tío, ¿qué haces?». Intenté zafarme del brazo, pero su agarre era como el acero. Me hizo atravesar el restaurante, mientras los otros pocos clientes me miraban confundidos. Sin embargo, no contestó mientras salíamos del restaurante, y cruzábamos el vestíbulo. La misma mirada de determinación se mantuvo fija en su rostro sin edad mientras me conducía al exterior, a la puerta de mi coche. «Tienes que seguirme». Dio la orden con autoridad y, antes de que pudiera protestar o preguntar qué estaba pasando exactamente, se dio la vuelta y empezó a correr por el aparcamiento hacia una camioneta roja. Pensé en Big Ben y en la pareja de ancianos. Y cuando salió del aparcamiento, le seguí. La camioneta roja aceleró cuando cruzamos el aparcamiento. Los árboles, las colinas y el follaje otoñal pasaban a mi lado, mientras yo obligaba a mi decrépito todoterreno a seguir el ritmo del coche mucho más nuevo que tenía delante. Después de solo unos momentos en la carretera, las luces rojas y azules llenaron mi retrovisor, y el gemido de una sirena ahogó el motor del 4Runner. Reduje la velocidad cuando se acercó lo que supuse que era un guardabosques. Un claxon sonó. Volví a mirar por el retrovisor. El guardabosques conducía a pocos metros detrás de mí, y pude distinguir su mandíbula de ladrillo, sus aviadores de tonos oscuros y su sombrero de oso ahumado en el salpicadero. Sacudió la cabeza, agitando una mano hacia adelante en un gesto de seguir adelante. Pronto me adelantó y, al pasar, me di cuenta de que no conducía el habitual coche blanco y verde del servicio de parques, sino un todoterreno gris plomo sin marcar, con una sirena montada en el techo. El guardabosques nos adelantó a mí, y a la camioneta roja, con la sirena aún sonando. La camioneta roja se incorporó al carril de la izquierda y su conductor me hizo un gesto para que pasara, indicándome que siguiera al guardabosques. Seguí el ritmo de las luces intermitentes, y la camioneta volvió a cruzar al carril derecho detrás de mí. Los tres continuamos en esta formación durante kilómetros, mientras el guardabosques nos guiaba en un desgarrador recorrido de bala de cañón, por la carretera panorámica.
La famosa carretera sinuosa se retorcía y curvaba a través del parque, y cada vez que acelerábamos en una curva, temía que mi 4Runner volcara. Recuerdo que el trayecto desde la entrada del parque hasta Skyline duraba alrededor de 1 hora. Los tres cubrimos la distancia en 20 minutos. El guardabosques no redujo la velocidad hasta que pasamos la caseta de entrada. La barrera de entrada blanca y amarilla estaba convenientemente levantada cuando pasamos. Se apartó a un lado de la carretera cuando salimos del parque. Yo hice lo mismo, al igual que la camioneta roja que venía detrás de mí. El guarda forestal abrió la puerta y salió cargando mi mochila. Mis manos temblaron al abrir mi propia puerta. El aterrador viaje había requerido el 100% de mi concentración, y apenas había tenido un momento para pensar qué decir exactamente. Sin embargo, quería respuestas. ¿Qué carajo? Le grité las palabras al guardabosques, gesticulando salvajemente mientras lo hacía. Se quedó mirando, impasible, con una expresión ilegible tras las gafas de sol tintadas. El otro hombre también se había bajado de su camioneta roja y se había unido a nosotros al lado de la carretera. Los dos compartieron una mirada significativa. Miré frenéticamente de un hombre a otro, buscando en las expresiones de ambos alguna explicación, alguna razón por la que me habían sacado de un parque nacional a 120 km/h, a primera hora de la mañana, mientras mis pertenencias estaban en mi habitación de hotel. El guarda forestal se quitó las gafas de sol y me miró a los ojos. El otro hombre me puso una mano en el hombro. Ambos se pararon frente a mí. Me quedé mirando. Me hablaste de un mural en tu habitación, amigo. El hombre de ojos grises lo dijo lentamente, casi con tristeza. Los hombres compartieron otra mirada, y el guardabosques siguió. Amigo, las habitaciones de Skyline no tienen obras de arte. Se interrumpió, mirando a los árboles, y luego se volvió hacia mí. Tu habitación no tenía un mural. Nos miramos fijamente. Tenía una ventana. Tardé un momento en procesar sus palabras. Volví a mirar, de un hombre a otro, pero no encontré nada a modo de explicación en ninguno de los dos rostros. La imagen de la retorcida criatura oso volvió a mi mente. Sus crueles colmillos. Sus largas garras. La baba en las comisuras de la boca. Volví a pensar en mi coche, en la manera en cómo lo sacudía, y en la forma negra que se había enrollado casi alrededor del vehículo, arañando desesperadamente la ventanilla. Se me cayó el estómago. Los dos hombres se quedaron mirando. Dirígete directamente a casa, amigo. El guardabosques parecía casi comprensivo, y dijo, y no vuelvas más al parque. Se volvió hacia su coche, y el hombre de la franela le siguió. Dije, espera. Mi voz se quebró al gritar la última palabra. Pero no sabía qué preguntar. ¿Tienes mi nevera? Terminé tartamudeando, y se volvió hacia mí, diciendo, eso se queda en el parque, amigo. Sonrió y negó con la cabeza. Espero que no tengas nada demasiado valioso ahí dentro. Volvió a girarse y me di cuenta de que la conversación había terminado. El hombre de los ojos grises volvió a subir a su camioneta, y mientras yo observaba, los dos hombres dieron la vuelta y se adentraron lentamente en el bosque. El viaje de vuelta a Washington fue rápido. Una vez que apagué el motor de mi vieja 4Runner, no volvió a arrancar. El oso, o lo que fuera, junto con la furiosa huida por Skyline, habían sido finalmente demasiado para la vieja 4Runner. Y esa noche, mientras daba vueltas en mi cama, por encima de las ruidosas calles de la capital del país, volví a pensar, esta vez con más seguridad, que tal vez los parques nacionales no solo están ahí para preservar la naturaleza,